La historia empieza con 3 jóvenes tomando clases de matemáticas. Nuestro protagonista, Jung-soo, nota algo raro en la chica al lado suyo. Ella estaba enamorada del otro sujeto. Él era su hermano, quien era 7 años mayor y que fue él quien prácticamente lo crió. Nos cuenta que era un fumador y que siempre lo golpeaba cada que tenía la oportunidad. Esa era la razón por lo que lo odiaba, pero aún así, solo esperaba el momento adecuado para vengarse. El sujeto al levantarse e ir al baño, la joven toma el bolígrafo y le explica a Jung-soo lo enamorada y la pasión que tenía hacia su hermano. Mientras esperaban a su hermano, Jung-soo le ofrece algo de leche, pero ella se había quedado dormida y nuestro protagonista, como el hombre que es, la cubre con una manta. 7 años después, nos encontramos a ellos dos un poco más maduros. Ella, aún dolida por el matrimonio que contrajo el hermano de Jung-soo, le pregunta el qué piensa de su esposa. Este responde que ella es más guapa que su cuñada, a lo que ella le confiesa algo. Su novio la dejó. Creyó que todo estaba bien, pero no fue así, ya que se había hartado de ella. Él se da cuenta que ella aún sigue siendo la misma que hace mucho y se acerca a consolarla, poniendo su cabello detrás de su oído. Ella argumenta que Jung-soo se parece a su hermano. Al retirar su mano, ella lo retiene y le pide que la acaricie más y así, nuestro protagonista besa por primera vez a la chica que le gusta. Los dos van a un motel, pero Jung-soo se cuestiona todo lo que estaba pasando y lo que podría pasar. Su amor y su amistad eran más importantes que eso, pero aún así, Jung-soo cae en la tentación y termina teniendo un momento íntimo con Momo, el nombre de la chica. Mientras tanto, su hermano se encontraba discutiendo asuntos con su madre sobre la distancia que tomaron él y su hermano. Días después, en su casa, mientras comía con su esposa, este le dice que no sabe qué hacer con Jung-soo y ella opina que debería quedarse con ellos en la casa. Él encuentra una excusa para decirle que no, pero aún así, ella le pide que le avise si cambia de opinión. Momentos después, el teléfono suena y él le pide perdón ya que debe atender la llamada. La persona que lo llamaba resultó ser otra mujer. Él la reprocha por haberle llamado, pero aún así, ella lo provoca y así él cae en su juego y terminan teniendo una llamada indecente. Mientras tanto, Jung-soo, al no encontrar una florería abierta, encuentra una flor en la calle, la cual se la lleva hacia el hotel donde estaba Momo para dársela. Ella no lo toma del todo bien, pero aún así terminan haciendo el go-go-go. Al terminar, ella le dice que no puede salir con él. Jung-soo le pregunta el por qué. Ella le responde que él no es el problema, sino por lo que ella hizo, y si se lo dijera, le rompería el corazón. Pero aún así, él prefiere escucharlo. Ella le confiesa cómo fue su primera vez. Cuenta que un día fue a casa de ellos dos, pero que encontró a Jung-soo durmiendo. Así que se dirigió a la habitación de su hermano, el cual no se encontraba bien, por lo que le pidió pasar y así fue como fue su primera vez. Al día siguiente, mientras practicaba parkour, no dejaba de pasar por su mente lo que pasó aquella noche. Él se había enojado por lo que ella había hecho y lo ingenua que era. Momo también se había enojado y le dijo que es igual a su hermano ya que son familia. Así que le tiró la flor a la cara y se fue de la habitación. Al estar tan pensativo, Jung-soo resbala del borde de una azotea y por pura suerte, cae sobre bolsas de basura que amortiguan su caída. Más tarde su amigo le pregunta si todo estaba bien como para hacer el trabajo. Él responde que sí, así que se asegura de que no lo arruiné, ya que esos tipos trabajaban en el ámbito legal. Esa noche, Jung-soo va a la casa de Momo para hablar con ella, pero aunque la llamaba, ella no respondía ya que estaba con otro tipo en la habitación, mirando cómo gritaba su nombre. Al no recibir una señal de parte de Momo, se va, mientras a ella la cogían arriba. A la mañana siguiente, en la casa de su hermano, su esposa preparaba fideos, ya que la madre de ellos dos le pidió que la ayudara con su reconciliación. Por eso preparaba fideos, ya que le encantaba a Jung-soo. Pero mientras hacía eso, su esposo aparece detrás para avisarle que no tenía tiempo para desayunar. Así que con la excusa de saber por qué preparaba fideos, le acaricia los melones. Ella le pregunta dónde estuvo anoche. Y mientras discutían ese asunto, una de las hermanas de su esposa presenciaba eso al otro lado de la habitación. Al despedirse de su esposa, la misma chica detrás de ella se despide en silencio de él, sin antes levantarse el pijama para mostrarle el juguete que se había puesto. A propósito, ella era la chica que le había llamado la noche anterior para provocarlo. Pasamos con Jung-soo,
quien trabajaba como cajero. Al ver que Momo no le había respondido los mensajes que le había enviado, se queda dormido. Pero después de un rato, el teléfono suena y se topa con la sorpresa de que era su cuñada. Esta le dice que ha pasado mucho tiempo y que su madre le contó sobre su comida favorita. Argumenta que sabe cómo hacer que tengan un mejor sabor, y mientras le decía cómo, Jung-soo se pone tieso. Al final quedan en verse para llevarle un poco de fideos a casa. Esa noche, mientras esperaba a su cuñada, recibe una respuesta de Momo con uno de los mensajes más fríos que existen. Al deprimirse por eso, el viento sopla y una voz lo llama. Su cuñada había llegado al lugar acordado. Ella le pide cocinarle en su casa, pero como Jung-soo nunca le había dicho a nadie dónde vivía, ya que no quería que su hermano lo supiera, aún así la lleva. Ya dentro, Jung-soo le pide perdón por el desorden. Ella lo comprende mientras intentaba ayudarlo, pero lo que había recogido no era basura, por lo que Jung-soo se sorprende y le quita eso de sus manos. Poco después, mientras ella preparaba la comida, la mente de él se llenaba de pensamientos inapropiados. A lo que se da una bofetada para dejar de hacerlo y se molesta consigo mismo. Pero para colmo, ella se agacha para sacar una salsa que había traído, y Jung-soo se deja llevar por sus pensamientos intrusivos. A él le gusta la comida, tanto que se lo come rápido. Por lo que su cuñada le limpia con una servilleta, argumentado que seguro su hermano le hizo pasar malos ratos. Luego de esas palabras, Jung-soo se pone a llorar y ella lo consuela asegurándole que sabe cómo se siente. Sus palabras fueron tan lindas que se dejó llevar y se abalanza contra ella. Su cuñada le pide que se detenga, pero aún así los dos se dejan llevar. Alguien toca a la puerta, era Duk-hyu, su amigo. Al final, ambos se prometen que guardarán eso en secreto y ella se va en un taxi. Ya arriba, mientras su amigo comía un poco, Jung-soo le pregunta si cuando besas a una chica y ésta cierra los ojos, significa que le gusta. Duk-hyu le responde con una pregunta un tanto obvia. Así que Jung-soo sale de la habitación para responder una llamada de su madre. Por otro lado, su hermano a la mañana siguiente se encontraba en un juicio ya que era fiscal. Este intentaba intimidar al acusado para que confesara, mientras que Mi-morra veía todo el caso. Al no llegar a nada, el juez ordena un receso de 20 minutos. El fiscal sube a la azotea para hacer una llamada mientras fumaba, hasta que la chica de hace rato lo descubre, ya que supuestamente había dejado de fumar. Mientras tanto, Jung-soo se encontraba practicando parkour con sus amigos y al llegar la noche, se prepara para hacer el trabajo que tenían planeado. Este va hacia un hotel y le indican que la pareja que tiene al lado es el objetivo. Al ir en el elevador, la chica al lado suyo le quita un pelo del hombro. Aquí nos damos cuenta que la chica es una de las fiscales que estaba en el caso y su acompañante era el juez. Ya arriba, Jung-soo baja hasta la ventana donde se encuentra a esos dos en pleno acto, así que toma unas fotos de ellos. Momentos después, el juez cree haber escuchado algo, así que sale a revisar qué era. Pero no encuentra nada ya que Jung-soo había regresado a la ventana de arriba. Por otra parte, Momo se había peleado con el sujeto de aquella noche y al llegar se pone a llorar. Rato después se pregunta qué pasó con Jung-soo y decide llamarlo, pero él rechaza las llamadas. Este recuerda la última vez que estuvo con su cuñada. Ella había visto una foto de Jung-soo y Momo juntos y pensó que era su novia. Él le explicó que eran amigos, pero que estuvo enamorado de ella por 7 años y así le contó todo lo que había pasado. Su cuñada había llegado a la conclusión de que ella lo estaba utilizando y que solo fingía ser su amiga para mantenerlo cerca. Ella toda deprimida esperaba alguna respuesta de Jung-soo mientras trabajaba hasta que alguien la llama para pedirle algunos archivos, pero no los tenía, así que se pone a hacerlos. Hasta que esa noche se pregunta qué pasa que no la llama y se queda dormida con la duda. Al día siguiente va hacia donde trabajaba Jung-soo, pero lo encuentra en una llamada. Era con su cuñada, quien le pide permiso para entrar a su casa a dejar comida, pero encuentra algo raro en uno de los envases de la nevera. Mientras ellos dos conversaban, ella le pregunta con quién estuvo hablando ya que se le veía feliz y si se está viendo con alguien. Jung-soo lo niega todo, entonces ella le pregunta el por qué no respondió sus llamadas. Él sin saber qué responder, un hombre lo llama para pedirle ayuda. Mientras él seguía con su trabajo, ella decide ayudarlo un poco. Más tarde, al sentirse aburrida y ver a Jung-soo girar el bolígrafo, se vuelve loca y decide hacer cosas malas aún con un cliente cerca. Al irse, los dos van hacia el almacén a terminar de glasear el bizcocho.
En la noche, Kyutae, el nombre de su hermano, se encontraba buscando a su esposa Jasmine. Al no encontrarla por ninguna parte, va hacia el cuarto de una de sus cuñadas llamada Violet. Ella no hace caso a su llamado, ya que se encontraba haciendo el auto delicioso con unas fotos de su idol favorito. Al no recibir una respuesta, Kyutae entra a la habitación, solo para encontrarla con las manos en la masa, así que sale rápidamente de ahí. Entonces Violet, toda avergonzada, le desea la muerte. Mientras tanto él nuevamente abajo, intenta llamar a su esposa, pero no contesta. Por otra parte, Jung-soo había llegado a su casa. Al entrar encuentra unos zapatos de mujer y toda la casa ordenada. Pero nota algo raro en su cama y al acercarse se da cuenta que es su cuñada. Él se acuesta al lado de Jasmine y le confiesa que odia los fideos y que de joven hacía lo contrario que su hermano quería, solo para que se molestara. Jung-soo le toca a la axila y se da cuenta que estaba sudando, pero su olor era tan seductor para él que no solo decide olerlo, sino también lamerlo. Deduce que tiene calor, por lo que la ayuda un poco, hasta que ve algo interesante. Luego de haber curioseado un poco, hace algo raro con sus muslos. Pero lo que él no sabía es que ella estaba despierta. Al terminar, Jung-soo decide limpiar el desastre que había hecho y mientras lo hacía, se percata de algo. Esa parte estaba mojada. Ella nerviosa por los acontecimientos, Jung-soo decide olerlo, hasta que ambos se sorprenden por el golpe de la puerta. Él sale a ver quién era y se asusta al ver a su hermano frente a él. Kyutae le pregunta si pasa algo y por qué está asustado, así que al querer entrar, Jung-soo le niega la entrada. Su hermano lo hace a un lado y logra entrar, pero no encuentra nada. Jung-soo al preguntarse qué pasó con ella, se da cuenta que se había escondido en el baño. Así que lleva a su hermano a la azotea para hablar. Kyutae le dice que está desperdiciando su vida trabajando en una tienda, y que mejor debe regresar con su madre para terminar sus estudios. Este se niega y su hermano al querer darle una bofetada, se detiene para decirle que entonces lo haga bien. Jung-soo enojado le grita que deje de meterse en su vida, así que su hermano le termina dando una bofetada. Al volver a su casa, va a ver si Jasmine se había ido, y sí, lo había hecho. En su cama recuerda lo que pasó con su hermano hace rato. Él le había preguntado cómo sabía dónde vivía, y le respondió que él mismo había dado su dirección. Así que llega a la conclusión de que la única que sabe dónde vive es su cuñada, y que su hermano está detrás de todo solo para saber dónde vivía. Así que toma la decisión de sacar toda la comida de su nevera, junto a una nota de ella, y tirarla. Jasmine al llegar a casa, encuentra a Violet en el sofá. Ella le dice que su marido la estuvo buscando. Así que preocupada, lo espera. Violet argumenta que su tutor de matemáticas había renunciado y que aún no le diga nada a su cuñado, ya que no soportaba que la regañe. Poco después, mientras se miraba los muslos, Kyutae había vuelto. Le pregunta a Jasmine dónde había estado. Ella responde que se había quedado dormida mientras le daban un masaje. Al tomar café, Kyutae le habla sobre los zapatos que le había comprado ya que eran muy caros. Ella confundida le pregunta qué pasa con ellos. Y le dice que cuando fue a la casa de Jung-soo, vio los mismos zapatos en la entrada. Entonces, Jasmine para evadir la pregunta, le dice que necesita bañarse. Esa misma noche Jasmine estaba haciendo el sin respeto con alguien y ese alguien resultó ser Jung-soo. Sin embargo, todo resultó ser un sueño del cual se despertó. Se percata que Kyutae había desaparecido y sale a buscarlo por la casa. Por otro lado, él se encontraba haciendo el delicioso con una de sus cuñadas. Esta se había puesto una bolsa de basura para hacerlo un poco más interesante. Bastante raro diría yo. Así que Jasmine seguía por el ruido que hacían. Al casi llegar, sin querer tumba una lámpara. El ruido fue bastante fuerte que Kyutae lo escucha. Jasmine lo encuentra sentado en su estudio y le pregunta qué hace ahí. Él le dice que no tenía sueño y que vino a revisar unos archivos, mientras que su cuñada estaba debajo de la mesa aún con ganas. Jasmine le dice que escuchó unos golpes y Kyutae ya con ella, le responde que trataba de atrapar un bicho y que mejor vuelvan a la cama. A la mañana siguiente, luego de lo que pasó con Kyutae y Jasmine, Jung-soo decide mudarse de departamento. 2 meses después, ya había empezado a salir con Momo. Ella le pide una cita a Jung-soo, pero piensa que está cansado de estar ella, ya que le respondió que ya habían salido mucho. Él niega que lo está, hasta que recibe una llamada de un amigo.
Luego de terminar la llamada, ella le pide el celular para revisarlo y hasta ir a comer algo, no encuentra nada. Jung-soo al fin entendió lo que ella le había dicho la última vez, cuando le contó que su exnovio se había hartado de ella. Él le dice que borrará a todas las mujeres si quiere, pero ella le sugiere dejar de ir a esas reuniones con sus amigos. Días después, una noche, Momo le había llamado para decirle que está enferma y que la llame cuando llegue a casa. Al terminar, Jung-soo se disculpa con Duk-hyu, este le dice que no hay problema hasta que le muestra cuál es el objetivo de esa noche. Resulta que un cliente quería pruebas de una infidelidad, así que va a hacer el trabajo hasta el lugar indicado. Al prepararse para tomar fotos de la infidelidad, se queda impactado con lo que ve. Era Momo, quien estaba haciendo el delicioso con el chico que se había peleado aquella vez. Jung-soo se deprime por lo que acababa de ver y no hacía caso a los llamados de su amigo. Enojado, lanza el auricular y al lado ve unas flores. Al verlo salir del motel, la llama por su nombre. Momo se queda confundida al no saber quién era, hasta que se sorprende al darse cuenta que era Jung-soo. El otro sujeto le dice que es el Romeo de esa noche y que la estaba acosando. Jung-soo no le responde a eso y solo le da una flor. Al distraerse con eso, le da una patada que lo hace caer al suelo, y ahí mismo le da una madriza. Eso no podría haber quedado ahí, así que lo llevan a la comisaría. Dentro saben que su hermano es el fiscal Kyutae, entonces lo encierran en una celda por el momento. En dentro, su amigo llega para regañarlo sobre la golpiza que le dio. Jung-soo le dice que es mejor así y que si es suficientemente grave, su hermano se enterará. Más tarde llega Momo arrepentida por lo que hizo, pero Jung-soo le dice que es hora de terminar con todo eso. Al pasar los minutos, reflexiona sobre las cosas tontas que estaba haciendo. Hasta que llega su hermano para sacarlo de ahí, porque tenía razón, el problema sí llegó hasta sus oídos. Jung-soo le toma la palabra esta vez a su hermano y deja que lo ayude. En el camino a casa, va explicándole que las hermanas de su esposa estaban ahí y que no haga nada raro. Dicho eso, llama a su esposa quien estaba con sus hermanas esperando en la sala. Al colgar, una de ellas le pregunta si fue su marido, pero no responde nada ya que estaba pensativa. Rato después, llegan a la casa y Jasmine los recibe. Kyutae le pide que la salude, y eso hace. Jasmine le responde con una corta frase y se va. Luego le presentan a sus cuñadas y una de ellas curiosa pregunta qué está pasando. Hasta que una de ellas se levanta del sofá para ver quién era, pero no logra hacerlo, ya que no tenía las gafas. Sí, esa chica era la fiscal que se metió con el marrano del juez. Kyutae les explica que su hermano se quedará con ellos por un tiempo, pero dos de ellas no están de acuerdo en quedarse con él. Él repite que se quedará ya que no está pidiendo permiso. Así que Jasmine también dice que no. Supuestamente porque la opinión de sus hermanas es importante y también porque es hombre. Kyutae intenta solucionarlo ya que ella fue la de la idea, pero ella se retira. Una de sus cuñadas se le queda viendo y le pregunta si no se han visto antes. Jung-soo responde que no. Otra de sus cuñadas se levanta para ir a arriba y su hermana la acompaña. Volviendo con la chica de lentes, esta le dice que su hermano es estúpido a veces, ya que actúa como el dueño de esta casa. Le cuenta que la casa le pertenece al padre de ella y que fue su Kyutae quien lo metió a la cárcel. Más tarde, su esposo intenta convencer a Jasmine sobre su decisión, pero no lo hace, así que va a tomar sus pastillas en el primer piso. Ahí Jung-soo se le acerca para hablar. Ambos salen de la casa y le dice que escuchó que ella sugirió que se quedara y que si cambió de opinión por lo de esa vez. Jasmine se niega a hablar de eso, pero aún así le ruega que lo perdone ya que no quería que lo recordara de esa forma. Ella toda fría le responde que no se preocupe, ya que no lo va a recordar cuando se vaya. Al pensar que terminó con la conversación, se va. Pero Jung-soo la detiene y le explica que ella lo provocó, ya que era difícil no sentir cosas cuando ella estaba cerca. Él intenta darle un beso, cosa que no funciona, pero aún así se lo da. Ella intenta resistirse, entonces Jung-soo la tira al suelo para hacer lo que ya saben. Le tapa la boca para que no haga ruido, entonces Jasmine le muerde la mano para que la suelte. Mientras Jung-soo se quejaba por el dolor, ella aprovecha para darle una bofetada y decirle que su hermano tiene razón sobre él. Al querer irse, Jung-soo le pregunta por qué no dijo nada aquella vez en su casa. Él sabía que estaba dormida y que luego se despertó. Ella no le hace caso, y entra a la casa.
Momentos después sale una de sus hermanas llamada Rose, para recoger el botón que se había caído, ya que ella había visto y escuchado todo. A la mañana siguiente, cuando Jung-soo se estaba despidiendo de Jasmine, Rose interviene para decirles que se puede quedar, porque quería saber más sobre él. Otra de sus hermanas argumenta desde las escaleras que estaba de acuerdo y antes de irse, le pide que disfrute de la estancia. Rose le repite las palabras que dijo la noche anterior, asegurando que siendo así, Jung-soo se quedaría. Más tarde Jasmine la regaña por lo que hizo. Entonces ella le replica la escena que pasó anoche, es así como Jasmine se entera que ella vio todo. Por otro lado Violet acababa de despertar y al bajar escucha unos murmullos que vienen del comedor. Rose había hecho cambiar de opinión a Jasmine para que su cuñado se quedara en casa. Cuando Violet entra al comedor, cruza miradas con Jung-soo. Este avergonzado baja la cabeza porque vio algo y ella se percata que tenía puesto un vestido casi transparente, así que sale corriendo de ahí. Poco después, su hermano le explica cosas sobre la academia a la que asistirá, pero en la cocina estaba Violet quejándose con su hermana. Jung-soo aparece con un plato sucio y ella se retira molesta, sin antes decirle una indirecta de odio, para luego ir a su habitación y desearle la muerte a todos. En la noche, Kyu-tae le pide un favor a Rose, que consiste en ayudarle a estudiar a Jung-soo, ya que entonces no habría razones para que se quedase. Acepta en ayudarlo, y le recalca que no lo hace por él. Por otro lado Jung-soo se encontraba revisando cosas de la academia, y sin saber cómo empezar, su herida le comienza a doler. Gracias a esto se pregunta qué está haciendo su cuñada, así que sale por la ventana de la habitación. Al querer buscar la habitación de Jasmine, sin querer se topa con la de Violet, por lo que decide volver luego. Rato después de buscar, al fin había encontrado la habitación de Jasmine. Ella y su esposo estaban durmiendo, hasta que Kyu-tae se despierta y va fuera del cuarto. Jung-soo lo sigue y ve que solo se había despertado para trabajar, entonces decide volver. Mientras tanto unos mensajes con algunos archivos le habían llegado al teléfono de Kyu-tae. En el desayuno, Violet se había sentado frente a Jung-soo. Él disimuladamente recordaba lo que vio anoche en la habitación de Violet, hasta que ella decide irse de ahí, ya que no soportaba estar cerca de él. Ya solo con Rose, le dice que luego comenzarán con las clases. Ella hace girar un botón mientras estudian. Él pregunta si se quedará ahí sentado mirándolo. Rose le responde que está bien, ya que su hermano se lo pidió. Más tarde ella le explica sobre sus letras y palabras que le gustan, pero había una en específico que le gustaba mucho, y eso era. Además, los sentimientos que tenía él hacia su hermana eran indecentes. Con miedo le pregunta si por casualidad los vio. Responde que vio todo lo que intentó hacer con su hermana, pero aún así está de su lado, y que le ayudará a él y sus sentimientos ilegales. En algún momento, Rose trataba de provocar a Jung-soo, pero lo único que logra es hacerlo creer que está un poco loca. Jasmine se levanta para preguntarle qué estaba haciendo detrás, ella le dice que estaba buscando el botiquín. Más tarde cuando limpiaban la herida, Rose le dice con sarcasmo que la persona que le hizo esa mordida debe haberse resistido. Lo levanta y lo lleva con Jasmine para pedirle que termine de vendarle la herida, con la excusa de que irá al baño. Las cosas se ponen incómodas poco después, hasta que Kyu-tae rompe la tensión, diciéndole que le ayude con la herida. Ella le toma la palabra y decide hacerlo. Al casi terminar, Jung-soo le dice que ya no la defraudará. Ella enojada se retira de ahí. Más tarde en la noche, Violet y su casi hermana estaban conversando mientras una se rascaba el pecho. Violet le expresa su odio hacia los dos hermanos y que tal vez Jasmine no la tomaba en serio ya que era su hermanastra. Al picarle tanto el pezón, decide lamerlo y le confiesa que necesitaba que alguien lo chupara. Violet incómoda le pide que se largue. Al negarse, no le queda otra opción más que ofrecerle dinero por hacerlo. Violet se niega a todo, pero aún así lo hace. Al terminar de hacerlo, le pide el dinero prometido. Aunque su hermana se negaba ya que supuestamente no había pasado un minuto, así que se ponen a pelear. Por otra parte Jung-soo iba hacia la habitación de Jasmine, hasta que ellas creen haber visto algo, pero no le toman importancia. Jung-soo revisa el estudio de su hermano para verificar que estaba ahí, y al confirmarlo, va hacia donde estaba Jasmine. Este la encuentra durmiendo en su cama, y se acuesta junto a ella para susurrarle unas palabras. Al querer tocarla, se detiene y se repite la promesa que le hizo en la tarde.
A la mañana siguiente, Kyu-tae estaba regañando a Violet por las malas calificaciones que tenía. Y entre esos cursos, encuentra un 4 en matemáticas. Esto hace reír a Jung-soo, que estaba sentado al otro lado. Kyu-tae le regaña aún más por ese 4, y le dice que mejor hubiera sido un 0. Esto hace reír mucho más a Jung-soo, hasta que su cuñada lo pellizca para callarlo. Violet estaba enojada por el regaño, y le pide a su esposa que llame a su tutor. Jasmine le cuenta que había renunciado hace poco, así que Violet sale corriendo de la sala para evitar más regaños. Kyu-tae, todo estresado, intenta calmarse un poco, pero Violet había vuelto para sacarle los dedos del medio a Kyu-tae. Este, al darse cuenta de las señas de Violet, se levanta para gritarle, pero ella escapa de nuevo, pensando en algunas soluciones para un nuevo tutor. Ve a Jung-soo y le pide que sea el tutor de Violet. Mientras tanto, ella estaba escuchando todo desde la otra habitación. Sin otra opción, decide darle clases en su habitación. Pero aunque él explicaba, ella no prestaba atención ya que estaba en el teléfono. Terminando su tutoría, Rose le esperaba abajo para empezar con las clases. Al pasar cerca a la televisión, nota algo raro. En ella estaba una de sus cuñadas llamada Lilith. Era popular en la tele gracias a un accidente que tuvo en vivo. Arriba, Rose le explica que para esa parte, solo tiene que memorizarlo. Cerca a la 1 a.m., le estaba comenzando a dar sueño a Rose. Así que Jung-soo le dice que vaya a dormir, ya que él se encargará de memorizar todo. Momentos después, al darse cuenta de que Rose ya se había dormido, Jung-soo sale de la habitación. Mientras tanto, Lilith y Kyu-tae estaban ocupados en su estudio. En mitad de un momento íntimo, Lilith se asegura de que cumpla su promesa. Esto consistía en que ella aceptaría que su hermano se quedase, a cambio de que él sea su esclavo. Por otra parte, resulta que Jung-soo solo se había ido a traer una cobija para Rose. Al día siguiente, nuevamente con la clase en vano de Violet, esa misma noche, ella quería salir a ver a una amiga. Kyu-tae la detiene y le ordena cambiarse la falda que tenía. Ella, enojada, va a cambiarse. Al regresar ya puesto un pantalón, Kyu-tae le da la hora a la que tiene que regresar. Sin más que responderle, se va, sin antes sacarse el pantalón en la entrada de la casa y volver para hacerle una seña. Otra vez en las clases de Violet, Jung-soo le cuenta sus pensamientos sobre su hermano y le confiesa que lo que le hizo fue hermoso. Lastima que él no podía hacer eso como ella. Entonces Violet da el primer paso y le comparte uno de sus audífonos para escuchar música junto a él. Desde ese día, las cosas entre ellos dos habían sido resueltas, tanto que disfrutaban sacarle el dedo del medio a Kyu-tae y compartían sentimientos de odio en sus clases. Cuando hacían eso, Lilith entra para decirles que había una reunión familiar. Mientras esperaban a que llegara la pizza, Rose ve a Jung-soo partir una manzana con sus manos. Le dice que es fuerte mientras apreciaba sus músculos, hasta que le pregunta si puede ganarle en un pulso a su hermano. Rose le pide a Kyu-tae intentarlo, pero este, al negarse, lo llama gallina para que juegue. Siendo así las cosas, se preparan para hacer el pulso. Al empezar, ambos se mantenían parejos, hasta que Kyu-tae toma ventaja. Al ver que Jasmine le daba ánimos a su esposo, Jung-soo se enoja y da lo mejor de sí. Al final termina ganando a su hermano, mientras que Violet le da un abrazo por haber ganado, y también aprovecha para burlarse de su cuñado. En la noche, Violet le enseña algunas fotos de los abdominales de su idol favorito. Lilith le pregunta por qué andaba tan callada y por qué no está quejándose de Jung-soo. Violet responde que no quiere hablar de eso con ella, pero Lilith piensa que podría ser que le está empezando a gustar. Seguido de eso, le cuenta que notó que es musculoso y que tal vez podría tener abdominales como su idol. Violet, como respuesta de su incomodidad, sale de la habitación. Como casi todas las mañanas, Rose necesitaba salir a correr, sin antes entrenar a su perro llamado Deru. Esta vez Jung-soo la acompañaría y advierte que no se moleste si va más rápido. Pero momentos después, fue él quien no podía seguir el ritmo de Rose, quien no parecía mostrar cansancio. Al llegar a casa todo cansado, ella le ofrece un poco de agua, para que además de tomarla, también la use para refrescarse. Violet había buscado a Jung-soo toda la mañana y al verlo llegar, sale emocionada para recibirlo, pero nota algo raro. Jung-soo, al secarse el agua, había expuesto sus abdominales. Él creyó que había escuchado algo y al revisar, no había nada, ya que Violet se había escondido por lo que vio. Desde ese incidente, no podía dejar de pensar en eso.
Lilith se había acercado para preguntarle si no estaba viendo a su idol. Para disimular, finge verlo con ella. Sin embargo, poco después se enoja porque la estaba tocando, y se va del cuarto aún más avergonzada por Jung-soo. Al contarle sobre lo que sucedió en el pulso con su hermano y enseñarle algunos problemas de matemáticas, se da cuenta que ella no estaba prestando atención. En eso Lilith trae un poco de pastel para los dos y nota a Violet recostada en la mesa. Entonces la ayuda a enderezarse y le dice que tiene que prestar atención. Cuando Violet ya la había echado de su cuarto, regresan a sus clases. Jung-soo agarra un pedazo de pastel para comérselo mientras ella hacía un ejercicio, pero Violet nota un poco de crema en sus labios y se lo regresa a su boca. Jung-soo al ver esto, decide darle un beso. Poco después Violet se niega a seguir, porque resulta que aún era santa, pero aún así la convence y siguen. Por otra parte, Kyutae había vuelto de trabajar y pregunta por las clases de Jung-soo y Violet. Al ir arriba, encuentra a Rose viendo la televisión, así que le pregunta por esos dos y sube arriba para buscarlos, pero al casi llegar se golpea con uno de los escalones. Por otro lado, ellos aún seguían en lo suyo, hasta que sin querer, Violet mira los pósters de su idol. Ella se da cuenta de lo que estaba haciendo y rompe en llanto, ya que tenía un gran aprecio hacia su idol favorito, que sintió que lo había traicionado, ya que quería hacerlo con él y otra persona lo hizo en su lugar. Rose había encontrado a Kyutae tirado en el piso. Al ver que se había golpeado, va a tocar la puerta de Violet para ver qué sucede. Jung-soo le abre la puerta todo sudado, y le explica que es porque hacía calor, pero dentro ve a Violet sentada con la cabeza agachada. Lo que había pasado no dejaba de preocuparle, hasta el punto en que pensaba que era igual que su hermano y lo que hizo con Momo. Al día siguiente, intenta hablar con Violet por su hora de tutoría, pero nadie le abre la puerta. Y como en todo el día, tampoco decide bajar para cenar, ya que en su habitación se seguía lamentando con su idol. Jung-soo logra ver esto y se pone aún peor. Entonces decide disculparse con ella, le dice que puede golpearlo, o puede decirle a su hermano para que lo haga él, o tal vez preferiría que se vaya de la casa. Más tarde, cuando casi todos estaban dormidos, Violet va con Lilith y le confiesa que lo había hecho por primera vez. Esta le termina diciendo que lo importante es lo que ella deseaba y que no se preocupara por los demás. Violet le cuenta el sentimiento raro que sintió y le confiesa que fue con Jung-soo, pero esa parte Lilith no la había escuchado porque se había quedado dormida. Su consejo hace que Violet regrese a su cuarto para despegar los pósters de su idol y sube a ver a Jung-soo para pedirle terminar el problema que dejaron ayer. Dentro nota que los pósters habían desaparecido. Violet lo llama para estudiar, pero esa no era su verdadera intención con él. Entonces decide tocarlo un poco y terminan solucionando el problema. A la mañana siguiente, Jasmine se había reunido con algunas amigas. Ellas se contaban los defectos que tenían sus maridos y halagaban al esposo de Jasmine. Poco después, una de ellas les cuenta su experiencia con un hombre joven y lo bien que se sintió al ser deseada otra vez. Esto llega a los oídos de Jasmine y recuerda lo que pasó con Jung-soo aquella noche. Desde ese entonces, su interés por él aumentó un poco, ya que lo veía por la ventana como pasaba tiempo con Rose, mientras recordaba lo que pasó en su casa. Para volver a como era antes, va a terapia y recibe algunos consejos. En la fiscalía, Kyutae se encontraba trabajando mientras ejercitaba su mano, por si las dudas. Hasta que alguien le avisa que lo estaban esperando afuera. Jasmine había llegado para salir con él, pero durante toda la cita no dejaba de ver su celular. Ella opta por otra opción y sale a caminar con él. Al toparse con un hotel, sigue una de las recomendaciones que le dio la doctora y le pide entrar. Dentro, mientras lo hacían, Kyutae hace todo lo posible, pero no puede, porque ya no le llamaba la atención. Al disculparse, Jasmine intenta solucionarlo, pero él tenía que volver rápido al trabajo, ya que le habían llamado. Al quedarse sola mirando en la habitación, comienza a hacer el auto delicioso, hasta que en una de esas se acuerda de Jung-soo y deja de hacerlo. En la noche, Violet le pide que le enseñe todo lo que sabe, mientras que Jasmine se encontraba haciendo la cena. Rose se acerca para decirle que saldrá con algunos amigos y que volverá antes de medianoche. Así que llama a Kyutae para hablarle sobre la cena, pero él estaba ocupado con alguien que le decía que era un asco para esas cosas. Al ver que había cocinado en vano, le entra curiosidad por Jung-soo y Violet. Al subir a buscarlos, los encuentra en pleno acto.
Ella había visto todo lo que pasó, de inicio a final, y sin hacer ruido, recapacita a un lado de la puerta. Volviendo al tema de Kyutae, resulta que luego de que Lilith había terminado el programa, alguien vendría a buscarla por primera vez. Ese alguien era su cuñado. Lilith se asegura que él cumpla su promesa después de todo, pero él se niega a cumplir eso. Ella, al enojarse por esa mentira, se baja del carro para subir a un taxi. Arrepentido, Kyutae la sigue y le pide perdón. En un estacionamiento fuera de la ciudad, le confiesa que será su esclavo durante las vacaciones. Y es así como terminaron haciendo el sin respeto. Jasmine lo llama, él no contesta, y llega la lluvia. A estos cochinos se les ocurre algo, y salen del coche para terminar en la lluvia. Por otro lado, Jasmine también se estaba bañando y usaba una crema, simulando la escena de esa noche en casa de Jung-soo. Más tarde, este mismo ve a Kyutae llegar a casa mojado y con síntomas de un resfrío. Preocupado llama a Rose, y ella le responde que no se preocupe, ya que tiene amigos que podrían traerla. Lilith aprovecha esa distracción de Jung-soo para subir a su cuarto. Pero al levantarse, él nota unas huellas en el piso, y al seguirlas, ve a Lilith recogiendo su abrigo, pero con algo peculiar. Sus mallas estaban rotas. Al igual que él, Jasmine nota algo raro en el piso, y en eso se da cuenta que su esposo había regresado. Mientras cenaban, Lilith le cuenta a su hermana indirectamente lo que pasó esa noche. En eso llegan Jung-soo y Violet a estudiar. Kyutae les pregunta por qué aún no han cenado. Violet le responde que estuvieron estudiando y que su hermano es buen tutor. Kyutae, ofendido por la supuesta mentira, se dirige a Jung-soo para decirle que no haga trabajar de más a Jasmine, y le habla sobre el próximo examen final de la academia. Jasmine los interrumpe con un golpe en la mesa y les pide que todos coman tranquilamente. Más tarde Rose había vuelto de su salida, pero no encuentra estudiando a Jung-soo. Entonces al día siguiente en su clase, le pregunta dónde estuvo anoche. Él le miente que estuvo estudiando, pero Rose sabía que era mentira y le pide que diga la verdad. Al volver a repetir la misma mentira, ella le estira los labios y le cuenta que sabe que se acuesta con Violet. No tiene problema con eso, pero sus clases deberían ser primero. Él lo admite con su silencio, aunque todo eso también era mentira. En realidad, eso no pasó anoche, sino que mitad de la lluvia, él había ido a ver a Jasmine a su habitación para contarle que le gustó la cena, ya que tenían el sabor de aquellos fideos. Tal parece que Jasmine lo había escuchado esa noche, porque al día siguiente prepara esos fideos. Al mismo tiempo, Jung-soo había llegado para verla mientras preparaba el almuerzo. Ella nota su presencia y lo llama para que dé su opinión sobre la sal. Ella le da de comer con su mano. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Jung-soo deja de lamer su mano y le dice que está perfecto. Al momento de almorzar, a Kyutae no le agrada la idea de comer gachas, o bueno, así le llaman. Pero nosotros le diremos sopita. Violet le pregunta por qué no fue a trabajar e intenta molestarlo un poco con la comida. Este cae en su juego y al querer probar un poco de fideos, Jasmine lo detiene ya que había tomado medicamentos. Además, se suponía que los fideos no le gustaban y le da ese plato a Jung-soo para que él se lo coma. Después Violet se retira avisándoles que se preparará para su clase. Kyutae, al ver ese comportamiento sospechoso, decide ir a ver qué hacía. Desde fuera de su cuarto, se escuchan ruidos raros y al entrar, la encuentra haciendo el auto delicioso. Este le da con el palo en las nalgas y le grita por haber estado haciendo eso. Al ver esto aún más sospechoso, toma la decisión de comprobar de que todo esté bien. Así que se queda mirándolos durante toda la tutoría. Al igual que en el cuarto de Violet, también se queda viéndolos en la clase de Rose y Jung-soo. Ella, ver que no se iría, finge matar un mosquito y aprovecha para aplastarle su rostro. Esto molesta a Kyutae, pero Rose no se queda atrás. Le responde que Jung-soo es su responsabilidad y que si se quedaría viéndolos, entonces él debería quedarse a cargo y ella debía irse. Sin más que decir, Kyutae se retira. Jung-soo le agradece por estar de su lado, pero Rose le explica que tomando en cuenta cómo le ha ido, no lo estará por mucho tiempo. Entonces le pide que muestre más interés por Jasmine, porque ya se estaba aburriendo de todo eso. Por otro lado, Jasmine, aún despierta, estaba esperando a que Jung-soo llegara por la ventana. Al casi perder las esperanzas, una sombra aparece detrás del vidrio. Jung-soo se había acostado al lado suyo para susurrarle algunas palabras. Poco tiempo después, Jasmine se da cuenta que él se había dormido al lado suyo, y es así como se le queda viendo.